Mire que Omar es la familia del río Lete. Perdón, profe. No, estamos bien. Ahorita a las 11 le empezamos a explicar los nuevos diagramas. Ok, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? También, gracias a Dios. Bueno. Bien, bien. Profe, ya me lo va a hacer el examen. La semana que entra Sí. estamos viendo diagramas eléctricos. Nos falta ver todavía planos eléctricos y cuadros eléctricos. Pero lo importante es que comprendamos bien los diagramas eléctricos. Para que estos ejemplos que estamos viendo, estudienlos ustedes bien en los ratos que tengan libres en su casa y me hagan preguntas cuando vengamos aquí. Ya ven que el viernes pasado vimos el diagrama de cómo podía ser la instalación eléctrica de un baño y luego algunos de ustedes explicaron cómo era la instalación de sus baños y estuvimos viendo cómo quedaba el diagrama eléctrico. De manera muy buena, los 3 ejemplos que me pusieron de baños eran muy diferentes. Así que pudimos hacer diferentes explicaciones sobre cómo era la instalación de cada uno de esos baños. La idea de tener los diagramas eléctricos de cualquier instalación es de que vemos el diagrama y nos damos idea de cómo están hechas las conexiones. Lo ideal sería que para toda instalación de una fábrica, de una industria, de una escuela, etcétera, tuviéramos el diagrama eléctrico de cada parte de la instalación. Así sabríamos cómo dar mantenimiento o cómo programar el mantenimiento. Pero generalmente pues no lo hacemos. Nada más hacemos los planos cuando nos los piden para algún trámite, pero no los tenemos para dar mantenimiento, para llevar bitácoras de trabajo, para supervisiones de calidad de la instalación. Y lo ideal sería eso, que tuviéramos el diagrama de cada parte de la instalación. El diagrama eléctrico lo puede comprender cualquiera que tenga nociones básicas de símbolos eléctricos. Es el que estamos estudiando, el diagrama eléctrico.
El cuadro eléctrico, que se llama cuadro eléctrico de cargas, ese cuadro lo vamos a ver más adelante. Ese es un cuadro de toda la instalación, de toda la instalación. Es una suma de todo lo que hay instalado en la instalación. Cuántos tomacorrientes, cuántos focos, cuántas lámparas, todo queda en el cuadro eléctrico. Ese lo vamos a ver más adelante. Y ya finalmente el plano. Que el plano pues es nada más una referencia. Lo importante es el diagrama eléctrico. Entonces, en estas actividades que les mandé, nada más eran para que ustedes las estudiaran por su cuenta, que no me mandaran a mí nada, que nada más lo estudiaran ustedes y luego compartieran lo que fueran haciendo entre ustedes mismos. Pero lo bueno es de que ya estamos aquí y que podemos platicarlo entre todos. Entonces, hay que hacer el diagrama eléctrico del baño de su casa o de uno de los baños de su casa. No lo tienen que hacer así formal, nada más háganlo a mano alzada y mándenme una foto o el dibujo de cómo es. No es para revisarlo, no es para calificarlo, es nomás para revisarlo y decirles si está bien o está mal o qué le podemos agregar. Pero como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, pues un diagrama eléctrico simplemente se compone de tomacorrientes, focos y apagadores. Actualmente estamos usando nada más el símbolo del foco. Este símbolo del foco, que es una ruedita con una X, es el símbolo de un foco de luz incandescente. Es el símbolo de los focos de antes, de los que se calentaban mucho. Si vamos a usar focos de LED, usamos otros símbolos. Ponemos la misma ruedita, pero en vez de la crucecita le ponemos una L en medio, una L de LEDs para los focos de LEDs. Y luego si vamos a usar lámparas, en vez de poner una ruedita, ponemos un rectángulo. Entonces, conforme vayamos viendo instalaciones, vamos a ir viendo también símbolos. ¿Ustedes en su casa tienen alguna lámpara instalada? Profe, las lámparas son las que van colgando. Sí, pueden ir colgando con unas cadenitas o pueden estar pegadas al techo o pueden estar pegadas a la pared. Sí, son cuadradas o rectangulares. Esas son las lámparas. Iluminan muy suave y dan mucha estética a la instalación. Sí, ahora hay muchos focos de LED, o sea, no confundamos los focos de LED con las lámparas, o sea, bueno, hay focos de LED y lámparas de LED. Prácticamente todo lo que se hace ahora, pues ya es de LED. Inclusive a nivel normativo, ya no se permite vender, ya no se fabrican focos de 70 watts en adelante. Si ustedes tienen por ahí un foco de 70 watts o de 75 o de 100, desconéctenlo y guárdenlo porque ya no hay focos de esos, ya son reliquias. Ahora todo lo hacen con tecnología de LEDs, porque es una tecnología que consume muy poquita electricidad. Claro que lo bueno cuesta y los focos de LED pues son muy caros todavía. Mucha gente usa focos ahorradores. Los focos ahorradores son unos focos que vienen como en espiral, son unos tubitos en espiral. Y esos tubitos en espiral están llenos de gas. Cuando el gas se calienta, produce iluminación, se ilumina.
pero los focos ahorradores también ya están fuera de circulación. O sea, ahora o sea, no están prohibidos, pero pero ya no se fomenta su uso. Los focos de luz incandescente sí están prohibidos ya fabricarlos. Los focos ahorradores tienen la desventaja de que uno los prende y hasta el ratito empiezan a iluminar. Empiezan muy bajito y van iluminando cada vez más. Se debe a que el gas se está calentando. Hasta que el gas se calienta es cuando el foco ya ilumina bien. Esos focos ahorradores son súper contaminantes. Si los llegamos a quebrar, son súper contaminantes por el gas que traen dentro. Y no se diga las lámparas de antes, las lámparas de tubo, que usaban balastras, esas ya están totalmente fuera de circulación. Esas eran súper contaminantes y súper gastonas de electricidad. Y ahora lo que buscamos es de que se consuma la menos posible electricidad. Y eso me parece muy bien, aunque estén muy caros los focos de LED. Por ejemplo, un foco de luz incandescente vale 15 pesos. Un foco ahorrador vale 50. Y un foco de LED bueno, vale hasta 200 pesos, hasta 300 pesos. Claro que los negocios hacen muchas promociones y ponen los focos de LED en oferta. Es cuando uno debe de aprovechar o lo sacan más baratos. Entonces, si hablamos de lámparas para la iluminación, ya no son lámparas de tubo de gas. Ahora son lámparas de LEDs. Si la lámpara es larga, hay unas que miden 1,20 metros de largo por 10 centímetros de ancho. En realidad el foco son muchas tiritas de LEDs bien delgaditas. Como son muchas tiritas y prenden todas, pues da la sensación de mucha iluminación. En realidad un foco de LEDs no es un LED nada más, es un conjunto de muchos LEDs. Porque un LED en sí mismo pues iluminaría muy poquito. Entonces, si vamos a utilizar un diagrama eléctrico donde tengamos lámparas, el símbolo de la lámpara va a ser un rectángulo. Y les vuelvo a preguntar si ustedes en su casa tienen lámparas, aparte de los focos. Profe, es que no sé si sea lámpara o no. ¿Cómo es? ¿Cómo es la...? Y es que también hay como farolitos, ¿verdad? Hay farolitos y no, esos son diferentes farolitos y luego hay unos que nos venden, unas lámparas que nos venden redondas. Nos las venden redondas para ponerlas en la roseta. Sí, esas no se consideran lámparas, esas todavía se consideran focos de LEDs. Focos de LEDs en forma de lámpara, como un plato. Venden mucho focos de LEDs en forma de plato, que uno los enrosca en la roseta y se ven muy bonitos. Pero la lámpara en sí es un rectángulo. Es un rectángulo que trae dos cablecitos para conectarlos a la energía eléctrica. Puede ser, también hay lámparas cuadradas. Yo aquí en la casa, ahorita aquí donde estoy sentado, estoy viendo una lámpara cuadrada que tenemos en la cocina. Y luego estoy viendo unas charolitas que tenemos en el techo, también de LEDs. Y luego en la cocina tenemos una lámpara, no, en el comedor, tenemos una lámpara de esas extendidas, rectangulares, pero esa no la estoy viendo porque la tengo en la pared para que dé iluminación nada más a esa parte del techo, no para que ilumine todo el comedor, sino
para que ilumine nomás una parte de ella. ¿Cómo es la lámpara que usted dice? Déjeme activo mi cámara nomás Sí. porque no me he bañado, profe. No, así vamos todos. Ahora es la nueva normalidad. A ver si, ay, a ver, déjeme le pongo para, no sé cómo hacerle para voltearlo. A ver, creo que ahí está. Ah, sí, sí, eso tiene, está muy bonito. Eso lo Sí, consideraríamos. es lámpara, ¿no? Y es una lámpara colgante. Como es una lámpara diferente a las demás, en el símbolo le pondríamos la ruedita y luego le pondríamos la L de LED y luego afuerita le pondríamos una marquita, por ejemplo el número 1, Ujú. porque cuando hacemos el plano eléctrico total o el cuadro eléctrico total y utilizamos diferentes focos, o sea, focos diferentes, usamos focos, lámparas, etcétera. Entonces tenemos que hacer como una tablita donde digamos qué es exactamente. Por ejemplo, si usted pone en su diagrama eléctrico esa lámpara, le va a poner una ruedita y una L con un 1 afuera. Y luego si hace el diagrama eléctrico de la cocina y usó un foco de luz incandescente, pues va a poner la ruedita y la X y luego le va a poner un 2. Y luego si en el baño también tiene focos de luz incandescente, también va a poner la ruedita, la X y el 2. Y luego acá al final, ya cuando hagamos el cuadro eléctrico, hacemos unas anotaciones y luego le ponemos iluminación. Y luego le ponemos el número 1 y el número 1 corresponde a la lámpara que usted me mostró. Entonces ahí le pone las características de ella. Le pone lámpara colgante con ramificaciones de LEDs, por ejemplo. Así le puede poner. Y luego al número 2 le pone focos de luz incandescente de 70 watts. Y así, o sea que definimos qué es cada cosa. En el diagrama eléctrico, ¿no? ¿Mande? Profe, una pregunta. Los de la luz incandescente, ¿cuáles vendrían siendo? Unos focos de antes, esos focos, los típicos, que eran de vidrio y que traían un filamento adentro, que decíamos, ya se fundió el foco. Y luego lo agarrábamos y luego lo movíamos. Y si se mueve el filamento, pues es que ya se desprendió. Son los focos de antes, esos son los focos de luz incandescente. Se les llama de luz incandescente, porque era una luz continua y caliente. Ahora la mayoría de los focos son de luz fría, o sea, no solo iluminan, no producen calor. Entonces los focos de luz incandescente son los focos de antes. Como les digo, hace 5 años se prohibieron los focos de 100 watts y luego hace como 3 los de 70 para arriba. O sea que ya no se hacen focos de 70 para arriba de luz incandescente. Ya nada más he visto de 40 y de 25 y se usan para los refrigeradores o para la estufa ya que la estufa tiene un foco en su interior, pues, para estar viendo lo que estamos cocinando. Entonces se usa nada más en refrigeradores o aparatos para ver lo que se está cocinando, porque como gastan mucha luz, para nomás prenderlos tantito tiempo. También hay unos focos que se llaman spots. Entonces en el símbolo del spots le hacemos igual. Ponemos la ruedita y con la S en medio. Y ya en la explicación le decimos, le ponemos spots de tantos watts, spots de LEDs de 3 watts, de 9 watts. Los spots son de muy poquitos watts, son para mañana les traigo
unas fotografías de todos los tipos de focos que hay. Aunque pues sí nos los estamos imaginando, ¿verdad? Los spots son unos como conos que se ponen en los plafones, en las partes huecas, y que mandan una iluminación muy suave, mandan iluminación tenue, en forma de letra V, y producen la sensación de paz o de estética y de mucha estética. Miren. Entonces, lo típico del diagrama, pues es que pongamos el símbolo del foco de luz incandescente, porque nada más lo ve uno y uno ve el foco. Uno luego se imagina el foco. Pero como ya ahora hay mucha diversidad de iluminación, pues hay que estar aclarando. Inclusive todavía hay ingenieros que para todo ponen el símbolo del foco de luz incandescente. La ruedita con la X, y nada más le van poniendo le van poniendo 1, 2, 3, 4 al foco, se lo van poniendo al foco a un lado para decir qué parte es qué tipo de foco es. Entonces así no manejamos tanto símbolo. Decimos, foco, foco, foco. Pero si le ponemos a un ladito el número 2 y luego acá explicamos que el foco número 2 es un spot, pues ya lo estamos diciendo, y ya cuando miremos el diagrama eléctrico, pues nos imaginamos eso. Están viendo unas fotos ahí. No, vea. Voy a ponerle compartir pantalla. Ahí están viendo unas fotos, ¿verdad? Miren, aquí en esta parte hay un spot. Esta que está aquí es una lámpara. Aquí atrás del refrigerador hay una lamparita. Aquí está otra lámpara. Entonces uno hace combinaciones con las lámparas y los focos. Aquí tenemos otra lámpara. O sea, no son lámparas rectangulares, son lámparas de esas circulares. Y luego miren aquí está la parte del techo de la casa, y aquí están dos spots. Fíjense cómo los spots nada más mandan unas luces en forma de V, en donde están, nada más iluminan ese cachito. No son para iluminar, para ver, sino que son nada más para provocar un efecto de belleza en la instalación. Y luego que está aquí es un farol o candil. Este es un farol o candil. El farol o candil lo vamos a ver también. Su símbolo es igualitito que el del foco. Es la ruedita con la X, pero le ponemos unas rayitas atravesadas. Eso de las rayitas atravesadas quiere decir que va empotrado en la pared, o sea, que se pone en la pared. Entonces, la iluminación ahora es muy diversa. Antes eran puros focos, ahora hay de todo. Pero no importa qué tipo de foco tengamos. Al final de cuentas, lo que importa es el diagrama eléctrico que me dice cómo está el foco conectado. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo. Vamos a ver este diagrama. Con este diagrama terminaríamos de ver diagramas, a menos que todavía
tengamos dudas, podemos seguir viendo otros. Entonces aquí, ahora vamos a ver el diagrama eléctrico de la cocina, de una casa. ¿Cómo será el diagrama de la instalación eléctrica de una cocina? Pues recuerden que siempre todo va a estar en paralelo. Eso es bueno para nosotros. Y que los focos están en serie con el foco. No, que los interruptores están en serie con el foco. Bueno, ¿qué esperaríamos que tuviera la instalación eléctrica de una cocina? ¿Qué es lo que tiene su cocina? ¿Qué cosas tiene su cocina ahí en la casa? Unas 3 luces y unos 3, 4 enchufes, ¿no, profe? Tomacorrientes. Sí, pues, la cocina usa muchos enchufes, ya muchos tomacorrientes, porque pues va el refri, la licuadora, el horno, el tomacorrientes para la estufa, para que encienda con el encendido electrónico, la batidora, un montón de, sí se necesitan algunos. Y luego usted dijo que 3 focos. ¿Esos 3 focos serían con apagador independiente o los 3 focos que prendan al mismo tiempo con el mismo apagador? No, independiente, ¿no? Entonces, si fueran 3 focos con apagador independiente, nuestro diagrama quedaría de la siguiente manera. Vamos poniendo tomacorrientes en paralelo según los tomacorrientes que tengamos. Si vamos a tener 5 tomacorrientes en la cocina, no importa en qué parte de la cocina, aquí los representamos los 5. Quedarían fase neutro, fase neutro, fase neutro, fase neutro. ¿Y recuerdan cuál es el fase y el neutro en un tomacorriente? Ya físico. Cuando lo tenemos físicamente en la mano o lo estamos viendo en la pared. ¿Sí recuerdan dónde va el fase y dónde va el neutro? Fue la práctica 2. Esa fue la práctica 2 que hicimos. Ay, no me acuerdo, profe. La fase viene siendo la terminal pequeña, la más pequeña. Ya ve que trae 3 terminales. Hay una pequeña, una más grande y una redonda. Aquí tengo un tomacorriente. Ahorita lo explicamos porque este es poquito diferente a los demás. Pero fíjense que trae una ranura pequeña, una ranura grande y una circular. Este es un tomacorriente especial, pero los demás tomacorrientes son iguales. Nomás no traen este botoncito rojo y negro. Entonces la parte pequeña es la fase y eso es súper importante, súper importante. Siempre el fase va a ir conectado aquí a la ranura pequeña. Claro que no a la ranura, ¿verdad? Sino que a un lado trae un tornillo. Y luego el neutro va conectado a la ranura grande. Ahí va el neutro. Es súper importante eso. Si los conectamos al revés, ponemos en peligro la instalación y a nosotros mismos. Porque el fase, si lo conectamos al neutro, o sea, a la ranura grande, podemos conectar el fase a la parte metálica del tomacorrientes. Y si lo conectamos a la parte metálica, pues podemos provocar un corto eléctrico o una fase que queda energizada. O sea, el tomacorrientes puede energizarse por medio de los tornillitos que trae ahí. Y si lo tocamos, pues nos electrocutamos. O el equipo que se conecte se puede quemar porque quedaron al revés las conexiones. Quién sabe si a ustedes les haya tocado que a veces van a un lugar a una tienda, por ejemplo, y les da toques la hielera que está ahí, o la nevera, o tantito peor, van por la calle y tocan algún poste metálico y les da toques. Eso es peligrosísimo. Y es porque se conectaron al revés, el fase y el neutro. Entonces, en toda instalación, que dijimos que todo va en paralelo, sí, todo va en paralelo, pero
que no perdamos de vista que los tomacorrientes que llevan su fase y neutro, tienen sus conexiones ya definidas. Aquí dice fase y el fase pues debe de ir al fase. Aquí dice neutro, pues el neutro debe ir al neutro. Entonces, los tomacorrientes todos van en paralelo, no hay pierde, nomás fijarse bien en cuál es el fase y cuál es el neutro. Y luego, si fueran focos con apagador independiente, pues cada foco llevaría su apagador. Cada foco llevaría su apagador. Esta parte que dice, esta parte horizontal con el foco, no la llevaría. Sería el foco y el apagador. El foco y el apagador, el foco y el apagador. Si fueran tres focos con apagador independiente. Pero en este ejemplo que puse yo, conecté dos focos con el mismo apagador. Dos focos con el mismo apagador. Que es el caso de un compañero, que es el caso de uno de ustedes que dice que así está su baño. Que tiene dos focos con el mismo apagador. Entonces, ¿cómo se conectan dos focos con el mismo apagador? O sea, con un solo apagador. Pues muy sencillo, miren, igual. Los dos focos van en paralelo, neutro, neutro, foco, neutro, foco, neutro. Y luego los dos focos se conectan entre sí en el otro extremo. Aquí está el extremo A y el extremo B, se conectan entre sí. O sea que si fueran dos focos, o tres focos, o cuatro focos, o cinco focos, y conectaríamos todos los focos en paralelo y llevarían partes comunes. Todos los neutros y toda la parte de arriba, conectadas con un cable. En la Salle, en la URSA, los salones tienen 9 lámparas, creo. Y las 9 lámparas prenden con un mismo apagador. Cada salón están conectados así. Las 9 lámparas están conectadas así. Y una lámpara nada más va conectada al interruptor. ¿Por qué nada más una? Porque las demás están conectadas a esa lámpara. Si aquí tenemos el fase, fíjense que llega a este tomacorriente, llega a este otro, llega a este otro y llega a este otro. Y aquí donde están los focos, el fase se detiene aquí, queda abierto. Entonces, como queda abierto, pues la corriente no circula hasta que cerramos el apagador. Cuando lo cerramos, la corriente circula y pasa por el foco y luego también se viene por el otro foco. Pasa por el foco A y luego se viene por el foco B. Entonces, cuando vamos a conectar muchos focos, 2 focos o más con un mismo apagador, le vamos a hacer así. Y habíamos dicho que el cable que va del apagador al foco se llama retorno. Ya se nos va a acabar el tiempo, ¿eh? Si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, nomás para terminar. Nos faltan todavía 6 minutos. No, sí terminamos. Dijimos que el cable que va del apagador al foco se llama retorno. Siempre que yo mande el cable de un apagador y lo mande a donde está el foco o a un foco, ese cable se va a llamar retorno y es de color rojo. Lo vamos a poner de color rojo. Entonces, si tenemos varios focos conectados entre sí, pues no les podemos llamar a los cables con que los unimos. No les podemos llamar retorno, porque el retorno es el cable que va del foco al apagador. Entonces, a esos cables se les llama puentes. Por lo que ya tenemos otro tipo de terminal, una que se llama puente. Entonces, los puentes se usan para unir focos entre sí. No nada más focos, para unir otras cosas, pero ahorita pues estamos viendo nada más con focos. Entonces, vamos a repasar los 4 cables que podemos utilizar. El fase
viene del interruptor principal y alimenta toda la instalación. Es esta parte que está aquí arriba, es la parte común, fase, alimenta todo. Yo quiero conectar tomacorrientes, pues me conecto del fase, toda la parte de arriba es fase. Hasta el apagador, miren, si quiero poner focos, el apagador va al fase, uno de los tornillos va al fase. Y luego el fase, junto con el neutro, forman la alimentación de la instalación. Entonces el neutro iría paralelo al fase, totalmente paralelo al fase. Por eso la instalación se dice que está en paralelo. Y el neutro pues va al foco y a todos los tomacorrientes, a todos. Si yo conectara focos, tomacorrientes, extractores, motores, licuadoras, etcétera, todos una parte van a ir al neutro, una de las partes. Si yo quiero que lo que esté conectado no tenga por qué yo desconectarlo, pues no le pongo apagador, entonces lo pongo directamente al fase. Es el caso de los tomacorrientes, no les ponemos apagador, aunque yo sí acostumbro mucho a los tomacorrientes ponerles apagador. Sube la instalación un poquito, pero lo uso para ciertas ventajas. Por ejemplo, si a este tomacorriente yo le pusiera apagador, o sea, un apagador aquí en medio, como está aquí el fase y el retorno en el foco, yo aquí le pongo un apagador. Entonces, el tomacorriente solo va a funcionar cuando el apagador esté cerrado. Acostumbro yo mucho es ponerle a los tomacorrientes apagador, no a todos, pero sí a algunos. Entonces, si yo aquí tengo conectado en este tomacorriente, tengo conectado, por ejemplo, el cargador del celular, y ya no quiero usar el cargador del celular. Entonces, en vez de desconectar el cargador del tomacorriente, pues nomás apago el tomacorriente. Como aquí está un apagador, pues lo apago, lo abro y ya quedó desconectado el tomacorriente. Por eso acostumbro usar eso. También en las partes exteriores, acostumbro ponerles a los tomacorrientes apagadores para que cuando uno vaya a usar un tomacorriente en el exterior, pues hasta que lo prendamos funcione y que no esté funcionando allá afuera si nadie lo va a utilizar. Pero no es obligatorio eso. Los tomacorrientes pueden ir directamente a la instalación de fase y neutro. Entonces lo nuevo que vimos en este diagrama, pues vienen siendo estos dos focos que están conectados por un puente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, ¿creen que todavía debamos de seguir viendo ejemplos de diagramas eléctricos? ¿O ya nos quedó claro cómo los podemos hacer? Hay que hacer el diagrama eléctrico del baño de su casa, a mano que tiene, no formal. Y hagan también, por favor, el diagrama eléctrico de la cocina de su casa. Si ya lo logramos hacer, es porque ya nos quedó comprendido bien esto de los diagramas. Si no, ¿qué tiene? Seguimos viendo más ejemplos. Pero básicamente, así se harían los diagramas eléctricos de cualquier parte de la instalación. O sea, no se hace el diagrama de toda la instalación, se hace por partes. Parte 1, parte 2, o se le llama zona 1, área 1. ¿De qué color? Ya para terminar, nos queda un minuto. ¿De qué color es la fase? Negro. ¿De qué color es el neutro? Blanco. Blanco. ¿De qué color es el retorno? El retorno es rojo. Y los puentes serían de color azul o amarillo. O sea que venden cable de todos los colores.
azul o amarillo para los puentes, retorno rojo, fase negro y neutro blanco. Mañana seguimos analizando este